Semanitas agitadas, imagino. La verdad que sí, últimamente sí, estos últimos días, perdón. Bueno, lo inmediato es ahora, concretamente, estábamos inclusive con Alex, el prensa, les mando un saludo siguiendo el tema de la reunión del comité departamental. ¿Qué hay hoy para informar en materia de esa reunión? Ya sé que está por salir un comunicado, pero como todavía no salió, bueno, vamos a aprovechar para consultarte a vos. El tema de la fase, que es una de las cosas que se consulta. Sí, la idea por ahora, más allá de los últimos resultados positivos que tuvimos, más que nada en las ciudades de Reconquista, Avellaneda y Villocampo, que son las tres afectadas por COVID positivo, epidemiológicamente estamos trabajando y hasta ahora todos tienen relación con los casos índices, los casos positivos que fueron surgiendo después. O sea, no hay un caso nuevo. Guardan todas, quiero con lo de nuevo, claro, es guardan relación con los que ya exactamente, con los que ya confirmaron la semana pasada. Exactamente. Además de eso, en el caudal de números, digamos, en el total de números de hisopados o de gente que tenemos en aislamiento, es mucho menor el porcentaje de los positivos que vamos recibiendo que de los negativos. Entonces, ¿Y qué se supone con eso? Se supone que hasta ahora... Igual quiero aclarar que esto es muy apresurado, todos sabemos que desde que tenemos un caso positivo COVID, por 14 días puede pasar y cambiar en forma brusca, en menos de 24 horas, la situación epidemiológica. Lo que le pasó a Casilda, por ejemplo. Claro, pero al día de la fecha nosotros tenemos la situación controlada, ¿sí? Por eso es que hoy, después de la reunión con el Definime comité... controlado. Están los casos aislados con un nexo epidemiológico bien claro, ¿sí? Y no tenemos un caudal importante de pacientes sintomáticos. Leira, voy con la primera. ¿Cómo hacen para tener un nexo epidemiológico bien controlado con una persona que estuvo en una marcha con 2.000 personas? Y lo que pasa es que primero tenemos que saber definir bien lo que es un contacto estrecho, que es el que pasaría a tener riesgo cuando surge un paciente COVID positivo, que es una persona que haya estado a menos de 2 metros de distancia, sin tapabocas, de la persona COVID positiva por más de 15 minutos, ¿sí? Obviamente que si eso se da en un espacio cerrado, el riesgo aumenta aumenta mucho a estar en un espacio al aire libre, ¿está? Sí. Entonces, es real lo que vos decís, claro, porque hay todo... ¿Qué de todo eso no sucedió en la marcha? Es mi pregunta. Lo que pasa es que en la marcha... Por eso, nosotros somos cautos en esto. A ver, en este momento, entre Reconquista y Avellaneda, tenemos casi 100 personas que están en aislamiento. ¿Está? ¿Entre Reconquista y Avellaneda? Sí. Hoy. Vinculados a estos tres casos iniciales. Exactamente. El de la mujer bombero que vino de Villocampo. Digo, hasta acá más o menos cómo están los nexos epidemiológicos. El intendente, que en principio se había contagiado en Santa Fe, pero también es una especulación porque no hay una certeza. Y la enfermera que tuvo contacto con el paciente de Las Toscas, que fue el que falleció el fin de semana. Exactamente, sí. Entonces, nosotros de esas 100 personas que son contactos estrechos, ¿sí? Se hisopó a las personas que tienen síntomas. Fuimos abordando de esa forma. Hasta hoy... La mayoría de los resultados fueron negativos, no significa que tienen que levantar el aislamiento, ¿sí? Siguen igual en aislamiento. Y hemos tenido los 14 días tienen que estar aisladas estas personas. Sí. Le llegue el hisopado que le llegue. Le llegue el resultado que le llegue. Exactamente. La mejor herramienta que nosotros tenemos a la fecha para accionar es el aislamiento. ¿Tá? De los positivos que han surgido, de los casos índices, tenemos 4 en total en Avellaneda, ¿sí? Porque teníamos caso índice, lo menciono porque es de público conocimiento, es el intendente de Avellaneda, después el personal también de bomberos que lo hicieron público. A raíz de eso tenemos 2 contactos estrechos, de uno de los 2 positivos en Avellaneda, ¿sí? Sí. Y en Reconquista... ¿Es el hijo del intendente? Bueno, son 2 contactos estrechos de uno de los COVID positivos. El hijo y la niñera, hasta acá es lo que se conoce públicamente. Bueno, entonces, a raíz de eso, también tenemos 2 COVID positivos en Reconquista, de un contacto estrecho de Avellaneda. También del intendente, que es las 2 personas que estuvieron con él en la isla el fin de semana, en principio. No, yo tengo entendido que el local comercial del trabajo de la esposa. Bueno. Bien. Son familiares de un caso índice. Tal cual. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, hasta ahora son nexos epidemiológicos claros,
a raíz de un caso índice. Después, con respecto al otro caso positivo que teníamos en Reconquista, hasta ahora vienen sin tener síntomas los contactos estrechos y de lo que se pudo analizar al principio con hisopados son negativos. Que es la personal de salud. Exactamente, exactamente. Entonces, así uno va armando lo que nosotros llamamos árbol epidemiológico. No, yo te entiendo. La pregunta, Leira, es ¿qué pasa con la gente que es asintomática? Sí, por supuesto. Porque, a ver, si hay algo que nos quedó claro, digo, de la sobreinformación que hay respecto del COVID, es que la gran mayoría de las personas son portadores asintomáticos, en general. En general. Son muy pocos los que tienen síntomas y algunos tienen síntomas muy leves que incluso duran algunos minutos. Bueno, el intendente dijo que su caso fue que él tuvo fiebre y se sintió un poco mal, pero que al rato ya no tenía nada y después no tuvo más nada. ¿Eso es así? Sí, es así. Nosotros de lo que estamos viendo, en estos últimos casos que se diagnosticaron, algunos fueron oligosintomáticos, sería con pocos síntomas, y hay otros que son asintomáticos. Yo entiendo a lo que ustedes van, digamos. Nosotros no podemos decir que hay circulación viral comunitaria, ¿está? ¿Por qué? Y les doy un ejemplo. Porque está armado el mapa. De los que están confirmados, está armado el mapa. La mayoría ya viene negativo. ¿Me explico? Entonces, en un número total tenemos más negativos que positivos. Igual, vuelvo a insistir, esto por 14 días, mañana tal vez yo me encuentre diciendo otra cosa. Es muy dinámico y tenemos que estar muy atentos a esta situación. En 14 días vamos a poder saber, escuchá, Leira, yo te voy preguntando cosas que me van surgiendo. Dale. En 14 días vamos a poder saber si efectivamente las grandes concentraciones, movilizaciones, por el tema que sea, digo, por el tema que sea, son peligrosas o no en materia de contagio. Sí, en realidad... ¿O es indistinto el resultado que tengamos? No, sería en realidad obviamente que no es lo mismo y que lo ideal no es manifestaciones o lugares donde estén un grupo, una cantidad importante de personas, y vuelvo a insistir en esto de no mantener la distancia, de lo que venimos hablando, los 2 metros, el uso de tapabocas. Yo creo nosotros... ¿Qué haces cuando salís a la calle y ves que tan poca gente yo me tiene paro y hago señas porque voy con el tapaboca. ¿Viste que se usa poco en la calle? Sí, se usa poco. Se usa poco en la calle. Estos últimos semanas yo entiendo que esto se está haciendo muy largo. Ya vamos a 160 días de que iniciamos la cuarentena. Más allá de eso, yo creo que justamente lo que nosotros tenemos que tratar es de sostener la fase en la que estamos como región, porque nosotros venimos con una fase bastante holgada comparativamente a otro lugar del país. Entonces, para sostener esto es que hay que insistir y no relajarnos con los cuidados. Leira, ayer nosotros hacíamos una publicación de una noticia, estamos a 44 casos de igualar a Chaco en cantidad de infectados. Por supuesto, tenemos una población mucho más grande, Rosario solo es más grande que todo Chaco, pero también es cierto que es un número que preocupa. Sí. Digo, lo teníamos a Chaco como algo, como un foco a prestar atención, y ahora lo tenemos acá, a ese foco. Digo, fundamentalmente Rosario, digo, si lo pensamos de esa manera. Ahora, atento a esto y a cómo Chaco reaccionó y cómo le bajó bastante la curva en cuanto a los contagios. ¿No crees que es momento de meter en una burbuja a Rosario puntualmente, que hoy no la tiene, meter marcha atrás con la fase? Hoy prácticamente Rosario está igual que Reconquista. No hay diferencia en cuanto a las actividades y demás, pero sí tiene circulación viral. Uy, perdón. Sí, yo creo que justamente esto se está evaluando a nivel ministerial, Ministerio de Salud y con Gobernación. Justamente tratar de pasar a otra fase, más que nada en el sur de la provincia, que la situación es distinta a la nuestra, ¿sí? Nosotros... Sí, Venado Tuerto, Rosario, Casilda, el Gran Santa Rosario. El Gran Rosario tiene circulación. Sí, que no haya circulación acá, viral, por lo que ya explicaste, por supuesto, es lo que lo lleva a ustedes hoy por hoy, después de la reunión, a no moverse de fase. Exactamente. Para pasar en limpio. Sí, ¿Es esa la explicación de por qué no cambiamos de fase? Exactamente, esa es la explicación. Lo que sí se pidió que en cada municipio se
intensifiquen los controles intraciudad, adentro de la ciudad. Ustedes vieron que por ahí hay mucha gente en las calles, en los espacios verdes, entonces tratar en lo posible de que haya un mejor control de los mismos. Claro, y no el que vemos en la Ruta 11, no los que vemos puntualmente para lo que es el foráneo, sino adentro. Lo que pasa adentro. Puntualmente doy el ejemplo porque me lo contaban ayer. Por ejemplo, Parque Sur, que había muchísima gente, había inspectores municipales no cobrando multas, pero sí obligando a la gente a ponerse el tapabocas. No había nadie con tapabocas. Sí, ayer, bueno, la plaza de Avellaneda, también, ayer era demasiada la gente, entonces por eso, apelar a la responsabilidad individual de cada uno como ciudadanos, porque primero cuidarnos nosotros mismos y cuidar al que tenemos al lado. Y más allá de que obviamente el Estado tiene que estar, que Salud tiene que estar acompañando este proceso, pero la responsabilidad la tenemos cada uno. Y en esta instancia que estamos para poder sostener nuestra realidad epidemiológica es fundamental que podamos realizar esto que creo que no es mucho. Es usar un tapaboca, es un distanciamiento, tratar de no estar en espacios cerrados con una capacidad al límite de personas y seguir los protocolos vigentes. Leira, ¿por qué fallece este hombre de 66 años? Estaba muy mal, ya vino muy mal, ¿no? Lamentablemente es un paciente que tenía comorbilidades, ¿sí? Que son patologías crónicas. Por ejemplo, es un paciente que tenía antecedentes de insuficiencia cardíaca, de un síndrome metabólico no controlado. Entonces, obviamente eso lo pone en otro escenario. De debilidad. Sí, de que su sistema inmunológico no pueda combatir de la misma forma. Entra en ARM y ya cuando un paciente entra en ARM es muy difícil revertir asistencia mecánica respiratoria. Bien. Es muy difícil revertir esa situación. Cuando entran a esa instancia es complejo. Es difícil, Para esta cuestión, para lo del COVID-19 o en general. No, para lo del COVID-19 en un paciente con estas comorbilidades. Claro. Es muy complejo. ¿Y estuvo mucho tiempo con el respirador, si no me equivoco? Prácticamente una semana. No llegó, pero por eso, casi una semana. Pero estuvo bastante, digamos, en estado crítico. Sí, en estado crítico reservado estuvo bastantes días. Ahora, perdóname, Leo. Las otras personas, digamos, hoy de los casos que tenemos, ninguna está en una instancia como la de este hombre. No, ninguna está en esa instancia. La mayoría de los pacientes que nosotros hemos tenido COVID positivo en la región de Salud cursaron la enfermedad en su domicilio. ¿Sí? Fueron pocos los que requirieron una internación y únicamente este paciente requirió asistencia mecánica respiratoria. ¿Solamente? Solamente este paciente. ¿Qué están haciendo con el hospital de campaña? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? ¿Y para qué está? Es que el hospital de campaña, desde el momento 1, se dijo lo siguiente. Se preparaba el hospital de campaña para cuando el hospital de Reconquista esté a punto de saturarse, empezábamos a habilitar todo lo que sea hospital de campaña. En este momento, en nuestra realidad epidemiológica, no tiene sentido tener montado 2 hospitales cuando yo no tengo saturado. No está montado el otro hospital entonces. El otro hospital está con todo lo que es la aparatología, tenemos camas. Está listo para ponerlo en funciones, digamos. Exactamente. O sea, habría que llevar el personal. El recurso pero también humano. hubo un ida y vuelta importante al principio, porque al principio, no sé si te acordás, que habían montado una guardia ahí, que después en realidad no servía para nada. Claro. Porque la gente terminaba yendo igual al otro. Terminaba yendo al otro, exactamente. Y ahí es que montan esta casilla. Cuando se dan cuenta de esto, arman esta casilla afuera. El UFU, exactamente, el dispositivo. Entonces, no tiene sentido a esta altura, ojalá no nos pase, tener 2 hospitales en funcionamiento cuando con uno hasta ahora la demanda la podemos dar y con muy buenas respuestas. Hasta ahora, fuera del fallecido no hay ningún internado hoy. No, en el hospital de Reconquista no hay ningún internado hoy. ¿Y solo los de Villa Ocampo, que eran los que estaban? Los de Villa Ocampo, que fueron 3 en total que estuvieron internados con buena evolución y de alta ya. ¿Se dieron de alta? Sí. O sea que hoy en la región no hay ningún internado por COVID. No hay ningún internado por COVID. Yo había entendido en un principio, por eso te consultaba del hospital de campaña, que el hospital era pura y exclusivamente para dedicarse al tema COVID-19. Sí.
Es ¿Y que por qué esta persona que vino de Las Tojas y que acaba de fallecer el domingo estaba en el otro hospital y no en el de campaña? No Porque entiendo eso. vuelvo a lo Vos mismo. me decís, cuando todo se llena uno, usamos el otro. Entonces, eso es distinto a decir, este va a ir para una cosa y este va a ir para otra. No, porque el mensaje sigue siendo el mismo, Rodrigo. El hospital de campaña está destinado a COVID, no a atender cualquier otra patología. Ajá. Está destinado a COVID. Está bien. Pero una vez siempre supimos que una vez que saturábamos el hospital nuevo. ¿Por qué? Porque somos conscientes que en el norte el recurso humano no nos sobra, ¿sí? Entonces, en el momento que nosotros tengamos que usar la terapia intensiva del hospital de campaña, Ministerio ya está al tanto de que vamos a necesitar recurso humano de Santa Fe que nos venga a ayudar, porque nos vamos a dar hoy no tienen gente, claro, para atender ¿entendés? terapia intensiva Para en los atender lugares. terapias. Tal cual. El paciente crítico tiene que tener un cuidado especial. Te entiendo, el sí. paciente, digamos, el médico está abocado y no puede haber un médico para 30 camas, ¿sí? Porque es imposible Claro. con esas características. Leira, me dicen que se mandaron a hacer, esto vuelvo a los casos de Avellaneda puntualmente, se mandaron a hacer nuevos hisopados a gente que se le había hecho hisopados, porque dieron resultado dudoso. ¿Qué significa dudoso? No dudoso. En realidad lo que nos informan a nosotros, laboratorios centrales, es que había que repetir muestras. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno lee la pequeña historia clínica que arman la ficha epidemiológica, por ahí el tiempo, por eso yo insisto en esto, la En los 14 importancia del aislamiento. La mejor herramienta que tenemos hoy en día es el aislamiento del contacto estrecho, ¿sí? Una vez que nosotros aislamos las personas, tenemos que tener un tiempo prudencial desde el momento que tuvo contacto con el paciente COVID-19 a cuando nosotros vamos a decidir hacer el hisopado correspondiente. Porque puede pasar esto, que a veces en la ansiedad que genera la situación, se hisopan personas que por ahí no están dentro del criterio o de este tiempo prudencial y hay que volver a repetir igual la muestra a las 72 horas o a los 5 días, ¿sí? Entonces, bueno, en eso estamos trabajando. Puntualmente vos, a ver, como para entenderlo bien, lo que ustedes dicen es que se hisopó demasiado rápido y entonces no tenemos la certeza de que ya haya generado la reacción en el cuerpo. Claro, no a todos, por eso digo, algunos hisopados por ahí fueron apresurados, entonces ahora obviamente vamos a volver a repetirlos. Eso es como el de Esas personas siguen en aislamiento. Uno de ellos es el de la esposa del intendente, que por eso todavía no está el resultado. No, el de la esposa había que volver a hacerlo, repetir la técnica. Por eso. Por eso. Sí. Porque Sí, se sí. había hecho muy seguido en el tiempo. No es ese el motivo de la esposa del intendente, sino que había que hacer de nuevo por la técnica. Tuvo mal hecho, digamos. Qué mal Entre hecho. Claro, repetir, Estaba mal hecho. sí, sí. Pero eso se hace, porque acá también me están consultando. No sé si mal hecho, a ver, muchas veces el hisopado no es algo, es algo sencillo, es un hisopo de Dacron que va por cada narina Sí. y en las fauces, ¿sí? Y lleva un proceso de envoltorio especial, digamos, va por triplicado. Entonces, bueno, muchas veces puede pasar que... Sí, un error, una falla. Exactamente, entonces, bueno, es mejor para mayor certeza repetir la muestra. Los privados hacen hisopados. Los privados ¿Qué ahora... pasa con los hisopados de los privados? La semana pasada nos preguntaban, claro, los hisopados que hacen los privados, ¿salen en el informe oficial después del Ministerio de Salud? ¿No Si hay salen? positivos, sí. Tenemos que estar, tiene que ser la red de salud una sola. Ah. ¿sí? Supongamos Si hay que hay. positivos, sí. Sí. Porque actuamos El mismo todos laboratorio le informa al a Ministerio la de parte, Salud. claro, a la parte pública. Sí. Hay una relación, digamos, porque el trabajo Obvio. es el mismo en cada lugar. Los equipos de salud que abordan la parte COVID son dependientes del Ministerio de Salud. Leira, ¿pudiste hablar con el intendente de Avellaneda? Yo hablé en su momento, la semana pasada, sí. ¿Y que dio alguna explicación? Digo, fundamentalmente, puntualmente por lo de la marcha y demás. Contanos la verdad, ¿qué le dijiste? No, él no me tiene que dar explicaciones a mí, obviamente que yo Bueno, vos sos la máxima autoridad Vos de sos la salud. máxima No, autoridad del ya Ministerio sé, de Salud, pero yo a lo que voy es lo siguiente. Desde el momento uno, cuando
surgía esta posibilidad de las manifestaciones o de las marchas, yo siempre dije que no estaba de acuerdo, que no era el momento para realizar este tipo de eventos, ¿sí? ¿Por qué? Por simple y sencillo estamos transitando una pandemia, ¿sí? Esta enfermedad no es que nos afecta a nosotros como región de salud, sino que afectó al mundo entero. No me puedo correr de mi rol de médica, entonces es imposible que yo salga de este lugar. Así que obviamente que no me parecía correcto. Leira, está perfecto, quedó claro. Te hago una consulta. Me interesa saber cómo es el sistema, porque son varias las consultas que nos hacen acerca de, bueno, al parecer dicen que en realidad habría casos en privados que habrían dado positivo pero que no se habrían informado. Por eso lo que yo quiero saber es cómo funciona ese sistema. ¿Es posible de que algún privado que hizo un hisopado no informe de un positivo? ¿Cómo funciona ese sistema informativo? Yo no creo, te digo Sí, por qué. Primero, hemos tenido varias reuniones, sector público y sector privado. El sector privado, ustedes saben que para tener pacientes COVID implica que tengan que disponer de un sector diferenciado dentro de la institución privada para atender patologías comunes y patologías COVID. ¿Sí? Eso porque si tenés no se algún puede... síntoma o si necesitas internarlo. Sí. Fuera de eso, no. Por eso, pero no, déjame terminar, digamos, la idea era, empezamos las reuniones con ese objetivo, entonces, ¿en qué habíamos quedado de inicio? Que si surgía algún sospechoso, paciente del privado que necesitaba internación, ese paciente automáticamente pasa al hospital, ¿estamos? Lo mismo con el tema de los hisopados. Al inicio, cuando se habilitó a que el privado haga hisopados, los hisopados eran para las personas que por una cuestión laboral tenían que viajar a otra provincia, y hay provincias donde exigen para entrar un hisopado negativo que no tenga más de 72 horas. Bueno, como lo exige ahora la provincia de Santa Fe. Exactamente. Claro, y no sobrecargar la faz pública con eso. Exacto. Bien. Pero sí quedamos en un acuerdo con el privado que cuando había un paciente sospechoso de COVID, siempre se direcciona al público. Está bien, pero entonces ustedes dependen de la buena voluntad del privado. Y sí. Pero hasta ahora... No, está bien, yo quiero saber eso. Dependen de la buena voluntad del privado. Si el privado por H o por B sale un positivo y decide no informarlo, a ustedes no les llega esa información. Y no. Es peligroso. Sí, es peligroso. Igual yo no entraría en... ¿Por qué? Porque veo muy buena predisposición desde el privado. Ustedes saben que acá en estas localidades chicas como las nuestras, tanto los profesionales que trabajan en el privado trabajan en el público. Sí, también sabemos cómo trabajan en el privado, sabemos del plus, sabemos un montón de cosas, del privado. Sí, yo creo que no hay que generalizar, hay buena gente y de la otra en todos lados, digo. Tanto en el privado como en el público. Sí, pero no, y me refiero a las distintas profesiones. Sí, ni hablar. Sí, no, ni Me hablar. refiero a las distintas profesiones. Ahora, me resulta llamativo que se dependa pura y exclusivamente de la buena voluntad. Por eso vuelvo a lo mismo, Rodrigo. La idea es que cuando hay un paciente sospechoso, lo que se habló en las últimas reuniones, que vaya y que consulte al privado y que sea sospechoso, se informa al público. ¿Sí? Porque esa muestra, por más que la tome el laboratorio privado, tiene que ir al laboratorio central de Santa Fe, del ministerio, del público. ¿Está? Ahora, para, es verdad, oxigenar un poco al público, es que los pacientes que por una cuestión laboral, que no son sospechosos de la enfermedad... Claro, que necesitan el certificado. Eso sí lo hacen vía privado. Eso es lo que así venimos trabajando. Voy con una y ya estamos cerrando. ¿Qué pueden hacer para mejorar los hisopados? Dice. Hay muy pocos casos y tienen un terrible descontrol. Hay una familia que se hizo el mismo día 3 hisopados, a los 2 días un resultado, a los 4 días otro, al tercer hisopado nunca llegó aún, siendo que es una persona de riesgo. No sé bien a lo que se refiere. Yo, está bien, de última salida de caso particular y vayamos a lo que plantea acerca de esto de cómo detectar un hisopado, más gente. Claro, cómo un hisopado puede dar, me parece a mí, el punto que yo entiendo es que se plantea de que puede ser que los hisopados no estén bien hechos cuando una persona le da positivo en una, negativo en la otra, positivo en la otra. No, vuelvo a lo mismo. Yo no dudo del proceso que hacen con los hisopos en el laboratorio central.
Si es esa la pregunta, yo no tengo dudas de los resultados. Cuando es positivo y cuando es negativo es negativo. Si es a eso lo que se refiere. Después sí es real que hay una gran cantidad de demanda, aumentó muchísimo. Ustedes vieron que en la provincia aumentaron los casos, lamentablemente, en forma diaria van en aumento. Entonces tenemos en toda la provincia 2 laboratorios que procesan todas las muestras, ¿sí? Es real que por ahí en algún momento uno tenía de un día para el otro el resultado de los hisopados y que ahora pueda llegar a demorarse un poco, y que sí por historia clínica den prioridad a pacientes que están en estado crítico o internados o que tengan comorbilidades a un paciente oligosintomático. Entonces por ahí puede haber la demora en esto de decir, bueno, tengo el resultado en 24 horas y capaz nosotros dos que somos hermanos, él tiene una comorbilidad, tiene ciertas características, el resultado está en 24 y el mío demora un poco más. Claro. ¿Está? ¿Qué costo tiene en un privado hacerte el hisopado? Mira, sinceramente no sé, hablaban, esto Hablaban. no Sí, lo olvídate. tengo, Hablaban no lo tengo claro, entre 7.000 o 7.500 pesos, creo, sinceramente. Que estaban cobrando hacerte la prueba. Sí. Desde un privado. Leira, ahora de alguna manera lo que acaba de mandar el comunicado el comité de crisis del departamento, y puntualmente dice, bueno, una de las cosas que no se vuelve para atrás en la fase, otra es controlar un poco más las ciudades. Respecto de la zona con respecto a otras localidades, ¿cómo se controla? Es una pregunta también que nos llega acá. ¿Cómo se controla a la gente que, por ejemplo, por trabajo, por lo que fuera, tiene que ir a Rosario y volver? Y ponen el ejemplo de los policías, los médicos, los empresarios. ¿Cómo se está haciendo que el control de la cuarentena, fundamentalmente, cuando vuelven se queden encerrados? En realidad hay ciertos rubros laborales donde están exceptuados. En eso entraría el personal policial, la parte médica. Entonces, si van a un lugar donde hay circulación viral y son residentes de la provincia de Santa Fe, uno no le puede negar la vuelta a su casa. Claro. Lo que sí uno hace es pedirle una constancia. Si no traen un hisopado, por lo menos una constancia con un examen físico de algún médico que constate que no tiene síntomas compatibles con COVID, y se hacen los test análogos, por ejemplo el del olfato. Entonces en esa constancia dejan escrito esto y puede venir al domicilio, y obviamente que la idea es un distanciamiento social. Lo que se le pide es que estén en su casa, pero que no salgan a tener una vida social. Entre comillas, que estén en fase 1, pero ellos solos, digamos. Claro. Pero no hay un control, es una cuestión de voluntad. Nosotros obviamente que cuando llegan a cada ciudad hay un número telefónico donde se tendrían que comunicar. Esto saben las fuerzas policiales, saben desde el área de salud, donde uno tiene que llamar, avisar que llega, entonces se hace el control correspondiente. ¿Qué pasa cuando ya se ríe Leira? ¿Y por qué te miras? No, pero ¿estás cómoda? Sí, ¿cómo que no? Bueno, eso es lo más importante. Yo te pregunto, Dale. me surgen dudas y te consulto. ¿Qué pasa con personas que están haciendo el aislamiento, porque le dio o porque tuvieron un contacto, todo lo que vos ya explicaste, y siguen permitiendo, por ejemplo, que la empleada doméstica vaya a su domicilio, que un jardinero vaya a su domicilio, Bueno, ¿qué hacemos ahí con eso, No Leira? tiene que pasar, y si hay alguien que ve que se está incumpliendo el aislamiento, tiene que denunciarlo. Porque no podemos estar arriba de cada individuo al que uno le indica hacer un aislamiento o le da cualquier otra indicación. Ahí es donde yo digo que tenemos que ser... Pero ahí no tendría que haber otro tipo de sanción, porque una cosa es que vos hayas contagiado gente sin saber que vos tenías el virus, y otra es que vos ya sepas, o es muy probable, porque te hicieron un hisopado, y te siga importando todo. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo. Por eso digo, Rodrigo, a ver, no podemos poner un policía en cada casa de las personas que nosotros indicamos hacer. Es imposible. Entonces, a ver, ¿qué apelamos? A la responsabilidad individual. Y si no es así y hay alguien, por favor, denuncien, porque obviamente que nosotros ahí vamos a tener que ir al fiscal, porque si hay incumplimiento, es así. Sí, hay que denunciarlo, Hay que denunciarlo, no queda otra.